Shalom, seguimos Masejet Brajot en la página Chaf Amud Bet, la 20b. Estamos en la segunda línea donde empieza la Gemara. Vimos antes en la Mishnah que las mujeres están excusadas, están pturot de Kriyat Shema y de Mitzvat Tefilin y tienen que cumplir con la Mitzvah de Tefilá, de Amidah, con Mezuzah y Birkat Hamazon. Y de eso empieza hablando la Gemara. Primero empieza con el Kriyat Shema. Pregunta, dice la Gemara, Kriyat Shema, Pshita, Mitzvat Aseh Shazman Gramahu, Vekol Mitzvat Aseh Shazman Grama, Nashim Pturot. Dice la Gemara, ¿por qué la Mishnah tenía que decirme que las mujeres están pturot, están excusadas de la Mitzvah de Kriyat Shema? Si es una Mitzvah que depende de tiempo, es una Mitzvah que hay que hacer y depende de un tiempo definido. Y tenemos una regla que cada Mitzvah que hay que hacer, que depende de un tiempo definido, las mujeres están excusadas. Contesta la Gemara, Mao de Teima o Ilve Itba Malchut Shamaim Kamash Malan. Dice la Gemara, ¿qué hubieras pensado? Que la Mitzvah de Kriyat Shema es tan importante que hay en ella Malchut Shamaim, que es recibir el reinado de Hashem sobre uno. Como es tan importante, pensarías que las mujeres sí están obligadas a cumplirla. Kamash Malan nos enseñó la Mishnah que no. Sigue la Gemara, Minat Filin. Pshita, también en la que está Tefilin, Pshita, que están excusadas. Contesta la Gemara, Mau de Teima oil veitkash le mezuzah kamash malan. Como Tefilin están escritos, la mitzvah de ponerse Tefilin está escrito al lado de la mitzvah de mezuzah. Está escrito ukshartam leot al yadeja, etc. Y después está escrito uchtavtam al mezuzot beiteja. Como están escritos uno al lado del otro, hubiera podido equivocarme y pensar que así como en mezuzah las mujeres tienen que cumplir la mitzvah, hubiera pensado aprender de mezuzah a Tefilin y que también en Tefilin las mujeres tengan que cumplir la mitzvah. Kamash Malan nos enseñó la Mishnah que no. Ve chayavin batfila, están obligadas a cumplir la mitzvah de Tefilá. Dice la Gemara, de rachmei nineu, que eso es pedir misericordia. Dice la Gemara, Mao de Teima, ¿por qué hubiera pensado que no están obligados? O il vektiv ba erev avoker betzoraim, como está escrito con respecto al rezo, a los rezos, y con respecto al rezo en general, está escrito en Teilim, en la noche, en la mañana y en la tarde, que mitzvat aseh shazman gramadami, hubiera pensado que es como una mitzvah que depende de un tiempo definido. Kamash Malan nos enseñó la Mishnah que sí están obligadas a cumplir la mitzvah de la tefilá. Y explica Rashi que la mitzvah de Amidah es un reglamento que que citaron Hazal. Y ellos dijeron que como es pedir misericordia, también las mujeres, aunque sí depende de un tiempo definido, de todos modos están obligadas a cumplirlo. Sigue la Gemara, Uve mezuzah, están obligadas a cumplir mezuzah. Pregunta la Gemara, Pshita, obviamente no es una mitzvah que depende de un tiempo, entonces ¿por qué hubiera pensado que no están obligadas? Mao de Teima o Ilve Itkashet Talmud Torah Kamash Malan. Como está escrito también en el mismo lugar donde aprendemos la mitzvah de mezuzah, está escrito Veshinantam Levaneja. Quiere decir, la mitzvah de Talmud Torah, de estudiar Torah, está escrito en la misma parashá. Hubiera pensado que así como en el Talmud Torah las mujeres están pturot, no están excusadas porque está escrito Veshinantam Levaneja, a tus hijos y no a tus hijas. Y de ahí aprendemos que solo los hombres tienen la obligación del estudio de Torah. Hubiera pensado que también la mezuzah, que está mencionada en el mismo lugar, Uchsavtam al mezuzot beiteja, solo los hombres están obligados. Kamash Malan nos enseña la Mishnah que también las mujeres están obligadas. Sigue la Gemara, Ube Birkat Hamazon, Pshita, también Birkat Hamazon, es obvio que tienen que decir Birkat Hamazon. Mao de Teima, Oil Uchtiv, Betet Hashem lachem ba'erev basar lechol, velechem baboker lisboa. Está escrito con respecto a la comida que Hashem la da en la mañana y en la noche. ¿Qué hubiera pensado? Que mitzvat aseh shazman gramadami. Hubiera pensado que es como una mitzvah que depende de un tiempo definido. Kamash Malan, que están obligadas. Dice la Gemara, Amar Rav Ada bar Rava, Nashim chayavot bekidush ayom dvar Torah. Nos enseña Rav Ada bar Rava que la mitzvah de Kiddush que se hace en la noche de Shabbat, cuando entra Shabbat, es una mitzvah de la Torah y también las mujeres están obligadas a cumplir la mitzvah del Kiddush, del El Shabbat. Pregunta la Gemara, Amai, mitzvah taseh shazman gramahu, vechol mitzvah taseh shazman grama nashim pturot. Pregunta la Gemara,
la mitzvah de Kiddush depende de un tiempo definido, es solo en la noche del Shabbat, empieza en la noche del Shabbat. Entonces, ¿por qué las mujeres están obligadas? Amar Abaye mi de Rabbonon. Abaye contesta, de la Torah están excusadas y es una mitzvah especial que Jajamim dijeron que las mujeres tienen que cumplir. Amar le Rove, le preguntó Rove a Abaye, Ve'advar Torah que amar. El Rabad Baraba, cuando dijo que ellas están obligadas, dijo que están obligadas de la Torah, no de Rabbanán. Entonces, ¿cómo dices tú que él se refirió que solo de Rabbanán están obligadas? Veod. Y otra pregunta, Kol mitzvot aseh nichaivinu mi de Rabbanán. Y si fuera que Jajamim dijeron que están obligadas, entonces ¿por qué escogieron en preciso el Kiddush para que estén obligadas? ¿Qué razón hay para diferenciar entre el Kiddush y otras mitzvot? Sí, aunque la Torah los excusó, Hazal dijeron que sí tiene que cumplirla, entonces también el resto de las mitzvot que de la Torah están pturot, están excusadas porque dependen de un tiempo que tengan que cumplir de Rabbanán. El Amar Rove, entonces Rove dice otra respuesta. Amar Kra, Zachor Veshamor, Kol sheyeshno beshmira, yeshno bezchira. Ve'anina sheyoil ve'itnu beshmira, itneu bezchira. Contesta Rove que en la Torah dice con respecto al Shabbat, Zachor, quiere decir, hay que hacer Kiddush, hay que recordar el Shabbat haciendo Kiddush, Veshamor. Y también Veshamor es cuidar el Shabbat. ¿Cómo uno cuida el Shabbat? Cuando uno se limita y no hace las melajot prohibidas en Shabbat, eso quiere decir que uno cuida el Shabbat. Entonces, y están escritos juntos, Zachor Veshamor. Dice la Gemara, fueron dichos juntos. Entonces aprendemos el Zachor, que es el Kiddush, de el Shamor, que es decir, las cosas que uno no debe hacer. Ahora, todas las mitzvot que son prohibidas hacerlas, que es decir, todas las mitzvot lotase, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y no importa si dependen de un tiempo o no. Todo lo que es prohibido, también las mujeres tienen prohibido hacerlo. Entonces, con respecto a Shabbat, como las cosas que son prohibidas hacer en Shabbat, fueron comparadas, fueron aprendidas una de las otras con las cosas que son obligadas de hacer el Shabbat, quiere decir con el Kiddush. Entonces aprendimos que las mujeres, así como tienen prohibición de hacer melajot, tienen que cuidar el Shabbat, de la misma forma también tienen que cumplir el mitzvah Kiddush de Shabbat. Dice la Gemara, Amarle Ravina le Rove, vuelve al Birkat Hamazon. Le preguntó, Nashim be Birkat Hamazon de Oraita o de Rabbanan. Le preguntó Ravina a Rove, ya aprendimos que las mujeres tienen que decir el Birkat Hamazon, pero él no sabía si es de la Torah, porque no depende de un tiempo, entonces también las mujeres están obligadas, o es solo de Rabbanán. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento que tal vez va a ser solo de Rabbanán, porque nosotros decimos en Birkat Hamazon, a la Aretz HaTovah, parte integral del Birkat Hamazon es agradecer sobre la tierra Shinjalta Labotenu, que nos heredaste, Hashem. Y las mujeres no heredaron la tierra fue dada solo a los hombres de Am Israel. Entonces, y si en Birkat Hamazon hay que decir gracias por la tierra, entonces tenemos una duda si esa mitzvah también es obligada de la Torah a las mujeres o no. Ahora le preguntó Rove lemay nafkamina, ¿qué importa si es de la Torah o de Rabbanán? De todos modos tienen que cumplirlo. Dijo, leapukei rabim yedei chovatan. Le dijo, depende de si tienen la obligación de la Torah o de Rabbanán. Si ellos pueden decir la brajá y sacar a otra persona, que si hay un hombre que tiene que decir Birkat Hamazon y por alguna razón él no puede decirla, él puede solo escucharla y contestar amén. Viene la pregunta si una mujer puede decir para él el Birkat Hamazon. Y amarta de oraita, ati de oraita, umapik de oraita. Si la obligación de las mujeres del Birkat Hamazon es de la Torah, entonces ellas también pueden sacar al hombre que tiene la obligación de decir Birkat Hamazon de la Torah. Ve'i amarta de Rabbanan, ave sheino mechuyav badavar, bechol sheino mechuyav badavar, eino motzi et harabim yedei chovatan. Pero si la obligación de las mujeres decir Birkat Hamazon es solo de Rabbanán, entonces con respecto al hombre que tiene la obligación de la Torah, es como si no tuvieran que hacer Birkat Hamazon del todo, porque es solo de Rabbanán, no de Oraita. Entonces no pueden sacar al hombre en el Birkat Hamazon. Ellos no pueden bendecir por él y que él diga amén.
Dice la Gemara Mai, entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice la Tashma Ben, y escuchémoslo de una braita. Behemet amru, dijeron, Ben mevarech le aviv, ve'eved mevarech le rabo, ve'isha mevarechet le baala. אבל אמרו חכמים, תבוא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו. Dice la braita que el hijo puede decirle el Birkat Hamazon para su papá, el esclavo puede decir el Birkat Hamazon para su dueño y la mujer puede decir el Birkat Hamazon para sacar a su marido. Dice la braita que pueden hacerlo, pero le va a venir una klala, una mega, un maldimiento al hombre que no sabe decir él solo Birkat Hamazon y por eso tienen que decirlo por él. De todos modos, ¿qué vimos aquí? Que ella lo puede sacar. Y amarta bishlema de oraita. Si decimos que las mujeres tienen que decir Birkat Hamazon de la Torah, ati de oraita o mapik de oraita. Entonces, entendemos que ella saca al hombre. El ayamarta de Rabanán, ati de Rabanán o mapik de oraita. Pero si la obligación es solo de Rabanán, no pueden sacar al hombre que es de oraita. Dice la Gemara, no podemos resolver de aquí. Velitamer, si es como tú estás diciendo, que estamos hablando que el hombre tiene la obligación de decir Birkat Hamazon de la Torah, Katán bar Chiyuvau, ¿por qué dice la braita que también el Katán, el niño, que puede sacar a su papá, el niño obviamente no tiene la obligación de decir Birkat Hamazon de la Torah, solo de Rabanán? Ela achi b'ma yaskinan, kegon she'achal shiura de Rabanán. Estamos hablando en esta braita que el hombre tampoco está obligado a cumplir el Birkat Hamazon de la Torah. ¿En qué caso? En el caso que él no comió hasta estar lleno. En la Torah está escrito ve'achalta ve'savata uberachta. ¿Cuándo es que está uno obligado de la Torah a decir el Birkat Hamazon? Cuando uno comió hasta estar lleno. Pero si uno comió solo kezait, como una aceituna, o kebeitze, como un huevo, el tamaño de pan de esa forma, uno tiene que cumplir Birkat Hamazon solo de Rabanán. Y en ese caso es que habló la braita, y por eso es que también el niño y también la mujer pueden sacar al hombre de ati de Rabanán u mapik de Rabanán. Entonces, la braita no nos enseña con respecto a un hombre que tiene la obligación de cumplir el Birkat Hamazon de la Torah, y entonces quedamos con la pregunta y no tenemos en la Gemara respuesta a esa pregunta. Sigue la Gemara y con un dicho que tiene que ver con el Birkat Hamazon. Darash Rav Avira Zimnin amarla mishmei de Rabbi Ami ve Zimnin amarla mishmei de Rabbi Asi. Rav Avira dijo algo, a veces lo decía en nombre de Rabbi Ami y a veces lo decía en nombre de Rabbi Asi. Cuenta Rav Avira así: Amru malachei asharet lifnei akadosh baruch hu. Los ángeles le dijeron al Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, כתוב בתורתך, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. Está escrito en la Torah que Hashem lo יישא panim, quiere decir Hashem siempre se va a comportar según la justicia. La set panim es cuando alguien se comporta con el otro no según la justicia, sino mejor que eso. ולא ייקח שוחד, y que Hashem no coge soborno. Vealo, y le preguntaron los ángeles al Kadosh Baruch Hu, Vealo ata nose panim le Israel. Dichtiv isa Hashem panav elecha. Y en la Torah está escrito que tú no nose panim, tú siempre te comportas con las personas según lo que se merecen según el juicio, mientras que con Am Israel tú te comportas no según lo que se merecen según el juicio, sino mejor que eso. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Y de dónde aprendemos que se comporta mejor que el juicio? Que dichtiv, que está escrito, Isa Hashem panav elecha. Amar lahem, les contestó el Kadosh Baruch Hu, Vechilo esa panim le Israel, שכתבתי להם בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה. Les contestó el Kadosh Baruch Hu, ¿cómo no voy a la set panim? ¿Cómo voy a hacer con ellos solo lo que se merecen según el juicio? Si ellos mismos no se comportan de esa forma conmigo. Yo les dije que cuando tienen que decir Birkat Hamazon, solo cuando comieron hasta estar llenos. Y ellos se comportan mejor que eso. Cuando ellos comen solo que zait, solo que beitze, de todos modos me dicen Birkat Hamazon. Entonces, así como ellos hacen nesiut panim, así yo también hago nesiut panim sobre ellos. Ahora, lo que está escrito, antes vimos que Hashem no coge soborno, Hashem lo hizo panim velo yikach shochad, dicen los mefarshim, en otro lugar dice la Gemara también, que obviamente que Hashem no coge soborno, porque
¿Acaso uno le puede dar plata a Hashem? Todo es de él. Entonces se refiere a soborno de mitzvot. Quiere decir, no porque una persona hizo una mitzvah, si después hizo algún pecado, Hashem dice, bueno, como me dice esta mitzvah, entonces te perdono ese pecado. No, Hashem, la mitzvah recibe su recompensa y el pecado también tiene su heshbon, su cuenta propia. Pero de todos modos vimos que aunque es así, Hashem no sepanim, quiere decir, no hace con Am Israel lo que es según exacto, lo que se merecen exactamente según el juicio, sino lifnim shuvadadim. Se comporta no como el juicio, sino mejor. Y seguimos ahora en la Mishnah. La Mishnah trae otro caso más de alguien que no cumple la mitzvah de Kriyat Shema. Dice la Mishnah, Baal keri me'arer belibo, veino mevarech lo lefanea velo leacharea. Dice la Mishnah, una persona que está impuro por haber visto keri, no importa si fue por estar con su esposa o le pasó solo, de todos modos, cuando está impuro, hay un reglamento que citó Ezra, está escrito en Masejet Shabbat, que él hizo un reglamento que el que está impuro por keri no puede decir divrei Torah. Por lo tanto, él no puede leer el Kriyat Shema. Entonces dice la Mishnah que en vez de leer el Kriyat Shema, él solo lo piensa. Me'arer belibo, lo piensa lo que está escrito. Y veino mevarech lo lefanea velo leacharea, las bendiciones antes de Kriyat Shema y las brachot después de Kriyat Shema no las dice. Sigue la Mishnah, dice, ve'al hamazon mevarech leacharav. Sobre la comida, el Birkat Hamazon, sí dice la braja después. Rashi dice porque es de Torah, pero Rashi no explica cómo lo dice. En el Rabbeinu Yoina está escrito que él también, el Birkat Hamazon que está escrito que lo diga, se refiere pensándolo. Así como el Kriyat Shema lo piensa en vez de decirlo, así el Birkat Hamazon, él lo bendice pensando y no lo dice. Y dice sigue la Mishnah y dice, Veino mevarech lefanav. Pero la braja antes de la comida no la dice del todo. Rabbi Yehuda Omer, mevarech lifneem veleacharem. Rabbi Yehuda dice que, aunque él es Baal Kerit, dice las brajot o piensa las brajot antes y después de la comida. Y en la Gemara más tarde explican exactamente qué es la opinión de Rabbi Yehuda. Y dice la Gemara, vuelve al primer caso, dijimos que él piensa el Kriyat Shema y no lo dice. Amar Ravina, zot omeret ir'ur kedibur dami. Dice al Kadat Achlav kedibur dami, lama me'arer. Dice Ravina, aprendemos de la Mishnah que cuando una persona piensa en algo que está escrito es como si lo dijo, tiene la importancia de haber dicho. Porque si no fuera así, entonces ¿para qué le dijeron pensar los divrei la Kriyat Shema? Si igual no tiene el valor de decirlo. El amai, pregunta la Gemara, el amai ir'ur kedibur dami yotzi besfatav. Dice la Gemara, si es así, que pensar es como decir, entonces ¿por qué le dijeron solo pensarlo? Da lo mismo que lo diga. Dice la Gemara, contesta la Gemara que de Ashkahan Besinai, como encontramos en Ma'amad Ar Sinai, cuando fue dada la Torah en Ar Sinai, Hashem le dijo a Am Israel 3 días no alejarse de sus mujeres para estar puros en Ma'amad Ar Sinai. En Ma'amad Ar Sinai, cuando Hashem dio la Torah, él dijo los 10 mandamientos. Entonces aprendemos que cuando una persona está impura no debe decir los divrei Torah, pero pensarlos, aún si tiene el mérito de decir, de todos modos pensarlos sí puede. Entonces esa es la opinión de Ravina. Rav Chizda amar ir'ur lav kedibur dami. Dice al kadatach ir'ur kedibur dami yotzi besfatav. Rav Chizda dice al revés. De la Mishnah aprendemos que pensar las cosas de Torah no es como decirlas, porque si fuera como decirlas, entonces la pregunta que hicimos antes, ¿por qué le dijeron solo pensarlo? Que les diga. Pregunta la Gemara, el amai ir'ur lav kedibur dami, lama me'arer. Pregunta la Gemara, Rav Chizda, si fuera así, que pensar las cosas no es como decirlas, entonces ¿para qué le dijeron, por qué le dicen esa regla de pensar las cosas si no tiene el mérito de decirlas? Amar Rabbi Elazar, contesta la Gemara, Amar Rabbi Elazar, kedei shelo yu kol ha'olam oskin bo, vu yoshev ubatel. Dice la Gemara, contesta Rabbi Elazar, le dijeron pensar el Kriyat Shema en vez de decirlo para que no haya una situación en la cual todo el mundo está diciendo el Kriyat Shema y él esté desocupado completamente. Para que no haya esa situación, le dijeron que piense el Kriyat Shema. Pregunta la Gemara, Benigos bepirka acharina. Entonces, ¿por qué él tiene que pensar
en preciso en el Kriyat Shema, que piense en cualquier otra cosa, de Torah, dice la Gemara, Ma Rav Ada bar Ahava bedavar shehatzibur oskin bo. Dice Rav Ada bar Ahava, aquí lo que queremos es que él diga, piense en el Kriyat Shema, porque es la misma cosa que todo el mundo está ocupado en ella. Todo el mundo está ocupado cumpliendo la mitzvah de Kriyat Shema. Entonces no es solamente que él no esté desocupado, sino que esté ocupado, pero en lo que todo el público está ocupado, en el Kriyat Shema. Pregunta la Gemara, והרי תפילה דדבר שהציבור עסוקים בו, ותנן היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי, לא יפסיק אלא יקצר. Pregunta la Gemara de el rezo, que es algo que todo el mundo está haciendo, y trae una braita que hay una persona que empezó a rezar con todo el mundo y en la mitad del rezo se recordó que él está impuro por qué y se le había olvidado. Dice la braita que él no para de rezar, pero sí la hace más corta, que decir, cada brajá dice lo mínimo que hay que decir para cumplir la brajá y así corta el rezo a lo mínimo. Pregunta la Gemara, Taime de atchil a lo atchil, lo yatchil. ¿Qué vemos en la braita? Dice la Gemara, que una persona que ya empezó cuando está impura el rezo, entonces lo termina. Pero si él se recordaba antes de empezar el rezo, ni siquiera lo empieza. Y tampoco está escrito que tiene que pensarlo por lo menos. Entonces vemos que aunque todo el mundo está rezando, él no tiene que hacer lo que todo el mundo hace, aún ni siquiera en pensamiento. Contesta la Gemara, Shani tfila deleit ba malchut shamayim. Dice la Gemara, el rezo es diferente al Kriyat Shema. En Kriyat Shema, como hay malchut shamayim, uno recibe el reinado de Hashem, el malchut shamayim, entonces queremos que si todo el mundo está cumpliendo la mitzvah, que él también por lo menos la piense. Pero el rezo no es lekabel ol malchut shamayim, no tiene esa importancia. Entonces, aunque todo el mundo lo está haciendo, no le dijimos a él pensar el rezo. Pregunta la Gemara, והרי ברכת המזון לאחריו דלית במלכות שמיים, ותנן על המזון מברך לאחריו, ואינו מברך לפניו. La Gemara pregunta del Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, después de comer, no tiene malchut shamayim, y de todos modos le decimos que después de comer piense el Birkat Hamazon. Entonces vemos que no el malchut shamayim es razón para que lo piense. Entonces, y como vemos que eso no es razón, también en el rezo tendría que decirle que lo piense. Concluye la Gemara, Ela, Kriyat Shema u Birkat Hamazon de Oraita, u Tfila de Rabanan. Concluye la Gemara, la razón que el Kriyat Shema y el Birkat Hamazon le dijimos que él tiene que pensarlo, cuando no puede decirlo, por lo menos pensarlos, es porque son dos mitzvot de la Torah, de Oraita. Mientras que el rezo, que es de Rabbanán, si él no puede cumplirlo porque está impuro, entonces no lo obligamos tampoco a pensarlo en vez de decirlo. Y con eso terminamos esta página. Y Shar Koach y Beatzlcha a todos.